¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. ¿Por qué es importante tener un conocimiento completo de Dios? Muchos de nosotros tenemos un conocimiento bueno de Dios, pero es un conocimiento incompleto. La mayoría de personas tienen un conocimiento cultural de Dios, es decir, lo que ha sido transmitido de generación en generación por la sociedad, por las personas que nos rodean, pero no es un concepto o un conocimiento bíblico de Dios. Y los cristianos, los que queremos de verdad entablar una mejor relación cada día con Dios, es necesario que le conozcamos según Él se ha revelado a sí mismo en su palabra. Los cristianos tenemos fe no solo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros, tenemos fe que nos ha dejado su palabra y su voluntad claramente establecida en la Biblia, que haya sido preservada de generación en generación y que tenemos una Biblia confiable, que es la verdad absoluta y que es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo conocemos a Dios? No a través de la cultura, no a través de las experiencias o testimonios de otras personas, aunque esas cosas pueden aportar buenos elementos. Lo importante es que el cristiano tenga un conocimiento bíblico de Dios, un conocimiento completo de Dios. Y la cultura generalmente transmite una idea de Dios como que es creador, eso es cierto, como que es bueno, eso es cierto, como que es amor, y todas esas son ciertas, ¿verdad? Son atributos de Dios, sin embargo es un atributo, es un conocimiento incompleto. Por eso digo no equivocado, sino incompleto de Dios, un conocimiento a medias, y eso no nos permite realmente relacionarnos bien con Dios. Cuando yo no conozco bien a una persona, no sé qué le enoja, no sé qué le alegra, no sé cómo agradarle, no sé cómo relacionarme de mejor manera, ¿verdad? Cuando yo no conozco de manera completa, íntegra a Dios, no sé cómo caminar para agradarle, no sé qué es lo que le ofende, no sé cómo adorarlo. Si usted no conoce bien a Dios, no puede ni siquiera confiar en Él, porque no sabe realmente cuáles son sus atributos. Es importante que el cristiano conozca bien a Dios. Y el conocimiento cultural generalmente está inclinado según nos conviene a los humanos pecadores, ¿verdad? Es como que fuera un concepto casi de un Santa Claus, un Dios que da regalos, un Dios que perdona todo y que se hace el del ojo pacho con nuestros defectos, un Dios que nos va a traer todas nuestras peticiones y nos va a perdonar sin importar lo que hagamos. Es un conocimiento incompleto de Dios. Por otro lado, otros piensan que es como el genio de la lámpara de Aladino, solo cierra los ojos, decláralo, di las palabras y todo te va a venir, ¿verdad? Si tú lo crees, como que el hombre se ha entronizado y como que él fuera el soberano y como que Dios le sirve a él. Pero realmente, hermanos lindos, el Dios de la Biblia es un Dios soberano, Él es rey, Él es majestuoso, Él es todopoderoso y Él es santo. El Dios de la Biblia es un Dios justo. El Dios de la Biblia es un Dios, ¿por qué no decirlo?, airado. Y muchos dicen, no, la ira es una característica pecaminosa del hombre. Nosotros somos los enojados, somos los celosos. Pero ¿sabía usted que la Biblia dice que Dios tiene una ira santa, que procede de su justicia? Hay pasajes duros que chocan quizás con el concepto amoroso y cultural incompleto de Dios, ¿verdad? Pasajes, por ejemplo, como el Salmo 7. Cuando usted lee los versículos 11 en adelante, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No solo el Dios del Antiguo Testamento, y creemos a veces que el Dios del Nuevo Testamento es diferente, ¿verdad? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tenemos que saber que su ira procede de su justicia. Dios es juez justo y tiene una ira contra el pecador. Dice, está airado contra el impío. Hay gente que dice, no, Dios odia el pecado, pero ama al pecador, como queriendo decir que lo va a tolerar indefinidamente. Es cierto que Dios es lento para la ira, pero hay un momento donde topa la paciencia de Dios y viene su ira. Mire, dice el 12, si no se arrepiente, ahí está, es lento para la ira, ¿verdad? Da tiempo, si no se arrepiente, es contundente. Dice, afilará su espada, armado tiene ya el arco, lo ha preparado armas de muerte. Es decir, son pasajes que nos muestran que Dios es airado contra el pecador no arrepentido, contra la persona que reta a Dios,
que ignora sus mandamientos, que escucha hablar el evangelio y decide rebelarse con injusticia contra la verdad, contra la palabra de Dios. Y la ira de Dios viene sobre tales personas. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo, en Cristo, tiene la vida. Pero el que no cree, el que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. De esta forma tenemos que saber que la ira de Dios es algo real, es algo vigente, es algo contundente. Y también la ira de Dios puede venir de una manera activa, es decir, Dios castiga al pecador no arrepentido. Después de muchas oportunidades, Dios trae su juicio y va a haber un día que va a traer ese gran juicio sobre todo el pecador que se rehusó creer en el Señor, habiendo oído el evangelio. Pero también la ira de Dios puede ser pasiva. ¿Cómo lo hace? Soltando a la humanidad a que se pierda aún más en su pecado. Eso lo vemos en Romanos 1, del 18 en adelante. Dice que la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿verdad? Y ahí se ve cómo el Señor, si usted llega hasta el versículo 26, 27, el Señor suelta a la humanidad para que se pierda más y más en su pecado. Y ahí tenemos cómo se ha pervertido la sexualidad, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer, cómo ahora tenemos cantidad de cosas que ofenden a Dios, los asesinatos, los robos, el amor al dinero, el aborto, etcétera. Todo eso creciendo más y más. Es la ira de Dios, pasivamente manifestándose porque el Señor suelta a la sociedad para que se pierda en su pecado. ¿Cómo nos sirve tener un conocimiento completo de Dios? Bueno, para empezar, si usted conoce bien la ira de Dios, usted agradece más por Jesucristo. ¿Sabía que Jesucristo vino a la cruz, tomó forma de hombre y habiendo sido perfecto, porque nunca en su vida pecó? Jesucristo no pecó ni con el pensamiento, ni con las acciones, ni con las palabras. Vivió una vida verdaderamente justa, perfecta. Cumplió todos los mandamientos en perfecta obediencia a su Padre. Y luego fue a la cruz, porque la paga del pecado es muerte, y pagó por los pecados de todo aquel que crea en Él. Pagó por los pecados de su pueblo escogido. Y está disponible para toda humanidad poder creer en ese sacrificio y recibir la salvación. Por supuesto, el Señor cuando va a la cruz, Él sabe ya quiénes son esos escogidos que van a venir a Él y van a creer en Él. Pero desde el punto de vista humano debemos de saber esto. La ira de Dios que estaba sobre nosotros ya no cayó sobre nosotros, cayó sobre la persona de Cristo. Dice Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y la palabra propiciación bien puede explicarse diciendo que Cristo aplacó la ira de Dios en esa cruz. Ese sacrificio fue tan cruel, tan horrendo, lleno de escarnio, burla, latigazos, le arrancaban la barba, le escupían, lo insultaban, lo escarnecían, lo pusieron a la par de dos ladrones de lo peor, ¿verdad? Con la escoria de la humanidad. Y sin embargo el Señor lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él llevó en esa cruz la ira de Dios sobre nuestros pecados. Ahora usted y yo podemos disfrutar el favor, la gracia, la bendición, la misericordia, el perdón de Dios gracias a la obra de Cristo en esa cruz. Es necesario conocer la ira para valorar más a Cristo, para alabarle de mejor manera, para llevar el evangelio a toda criatura. Puede ser que la ira de Dios esté sobre tu vecino o esté sobre tu compañero de trabajo. Muchas veces Dios manda al misionero a que cruce el mundo y vaya a otro país. Otras veces lo manda que cruce la calle y vaya a hablarle a su vecino, que cruce el cubículo y le hable a su compañero de trabajo. Oiga, que cruce el pasillo y le vaya a hablar a sus hijos, porque necesitamos hablar de estas buenas nuevas. La ira de Dios también me ayuda a no jugar con el pecado, ya que conozco el carácter santo de Dios. El cristiano sabe que la ira no está sobre él, pero sí la disciplina. Dice la Biblia, Dios al que ama, disciplina. Y en esta vida las disciplinas de Dios se parecen mucho a los juicios y a la ira de Dios. Si uno como cristiano es insistente en pecar, hasta podría ser que realmente no hayamos nacido de nuevo. Todos fallamos y el cristiano puede caer en pecado gravemente. Y si de verdad es creyente, Dios lo va a restaurar y se va a levantar y se va a arrepentir. Pero hay que tener mucho cuidado con el pecado constante, sin arrepentimiento, que no se vea el fruto del Espíritu en santificación en nuestra vida. Pablo dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No se puede jugar con el Dios santo, el Dios justo.
con el Dios vivo. No podemos entretener pecados que llevaron a nuestro Señor a la cruz, sino debemos rendírselos al Señor y procurar caminar en santidad. Que se note en nosotros el respeto a un Dios santo. Si yo solo conozco a un Dios cultural, ¿verdad? El Dios como que es Santa Claus, yo voy a poder hacer con mi vida lo que quiera. Y al final, Diosito, dicen las personas, y es ofensivo. Él no es ningún Diosito. Es el Dios 3 veces santo, todopoderoso, altísimo, omnipotente, creador de todo lo que hay. Pero ellos dicen, Diosito me va a perdonar, si de todos modos por eso vino Cristo. No, el verdadero creyente teme al Señor y anda como Él anduvo. Y finalmente, cuando tú conoces la ira de Dios, también puedes confiar en Él, pues sabes que te defiende de los enemigos de Dios. Aquellas personas que obran injustamente contra ti. No tienes que tomar venganza. Así lo dice Pablo a los romanos, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque le ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Si no me equivoco es Romanos 12:19, cuando el Señor a través de Pablo nos dice, confíen que mi ira se manifiesta contra aquellas personas injustas que actúan contra un creyente, contra un cristiano. Dios es un buen papá y Dios defiende a sus hijos. Quiero terminar este momento invitándote a ti que ves este video, a que medites bien en tu corazón si realmente has puesto tu fe y tu confianza en esa obra perfecta de Cristo. Cristo en esa cruz pagó por tus pecados. Él llevó la ira. Ya no tienes por qué temer que te va a venir el juicio, el castigo de Dios, sino recibir el regalo gratuito de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Si tú hoy de corazón te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en el Señor te va a salvar de todos tus pecados. Y también por último, quiero hacer un llamado a aquellas personas que están padeciendo injustamente. No busque vengarse. No se preocupe, confíe y déjele las cosas a Dios. Ore por esas personas que le están haciendo injusticias. Pida misericordia, no pida castigo, pida misericordia para ellos. Que Dios les salve. Pero si esas personas se rehúsan a creer en el Señor, deje que Dios se encargue. No es usted el que va a tomar la justicia por sus propias manos. Ore por esas personas, bendígalos, pídale al Señor poderlos perdonar, poderles amar y Dios se encargará. Muchas gracias por haber visto este video. Con el favor de Dios nos veremos la próxima semana. Cada semana tratamos de subir un episodio donde Dios nos da sabiduría a través de la palabra. Nos vemos en Sabiduría para la Vida.